Saludos, queridos patitos. Estamos aquí con Nacho Montes de Oca. Agradezco profundamente el que estés con nosotros en un momento como este. Siempre el mundo está delicado, pero evidentemente también las circunstancias de la Argentina son complejas y complicadas. Eh, por tanto, bienvenido. Muchas gracias, es siempre un gusto estar con ustedes. En principio es por las elecciones del día 28 de julio en Venezuela, en donde el señor Fonseca ha dicho que es un momento en donde el chavismo prácticamente va a entregar la cuchara porque el régimen se desmorona y hay una situación en Guyana en donde el régimen chino de la República Popular ha invertido tanto dinero que no se verá sino capacitado para frenar una posible guerra de invasión de los venezolanos en Guyana. También pensando que están ahí los americanos con sus intereses, pero eso digamos que nos frenaría el hecho de que el cálculo racional lo vimos saltar por los aires en Ucrania por parte de Rusia. Por tanto, primero, ¿las elecciones se celebrarán o no se celebrarán? Ujú. A ver, primero el contexto. Hay elecciones, pero los candidatos de la oposición, los principales, particularmente Corina Machado, que tiene una aprobación, por lo menos en las encuestas más serias que se han hecho, está cercana al 80% del electorado, eh, no se le permite participar. Ahora hay una coalición entre los candidatos que sí están aprobados con una promesa, pero todavía está negociando para entregarle los votos a alguno de ellos y que sea un gobierno de transición que después haga elecciones libres. Lo cierto es que, y esto se vio en el referéndum que se hizo sobre el Esequibo, un referéndum absolutamente manipulado, después se demostró matemáticamente que era imposible que la mayoría hubiese votado a favor. eh, Queda claro que el régimen de Maduro o el régimen chavista perdió todo apoyo popular. Entonces hay una idea flotando en el aire de generar un conflicto internacional en torno al efectivo que dé la excusa para declarar una emergencia nacional y a partir de ahí no solamente suspender las elecciones o eh, si no se puede manipular lo suficiente, suspender sus resultados y avanzar en una dictadura plena como sería el estilo de Cuba o de Nicaragua. Pero esto es un problema, porque si uno mira la historia de Esequibo, y esto tiene que ver con el futuro de Venezuela, allí hay empresas chinas que están extrayendo oro, que están comprometidas con la extracción de petróleo en la zona costera en disputa, que están concentradas en la construcción de obras de infraestructura, no solamente en los puertos, sino hacia el interior de Esequibo, con el fin de explotar no solamente el oro, sino hay toda clase de metales que le interesan a China. Y el contexto grande es que con Rusia en guerra y con una economía sancionada, Venezuela tiene solamente dos proveedores, tanto militares como económicos, que le compran su petróleo, que es lo único o lo primordial, eh, que son Rusia y China. Rusia está ocupada en la guerra, está sancionada, le queda a China. O sea, si Venezuela hiciera algún movimiento en el Esequibo, iría directamente contra China, que además es socia de Mobile en la explotación de los recursos petroleros del Esequibo. Es decir, que cualquier movida militar que haga el Esequibo, que de hecho está desplegando tropas, está construyendo un puente sobre el río Esequibo, eh, reforzó su presencia, ahora es noticia de último momento, obligó a Brasil a reforzar las tropas en la frontera con el Esequibo. Y todo esto está generando una situación muy confusa en la que todos sabemos que la amague del régimen chavista tiene un propósito, pero también tiene un límite. ¿Cuánto tardaría Guyana en recibir asistencia en caso de que Venezuela entrara en el Esequibo? ¿Y cuánto tardaría China en proteger sus intereses? Los intereses de China son mucho más
seguros en Guyana, en donde no tiene problemas, porque no se genera un problema con Estados Unidos o con la Unión Europea, que también apoya la posición de Guyana. eh, si uno analiza todo este programa, la realidad es que uno tiende a pensar, y coincido con Fonseca, en el fin de Maduro, porque inclusive su última jugada, si uno la analiza en profundidad, no tiene ni razón de ser ni tiene mucho destino. Así que veamos, falta tiempo para julio, pero en estas elecciones, si se dan los resultados que tienen que dar, con el enorme nivel de impopularidad que tiene el chavismo, debiera ser el fin de este régimen y hay que ver cómo hace, porque como lo dijeron los colombianos, los presidentes colombiano y brasilero, tienen que asegurar que se va a respetar la vida de los que se podrían llegar a ir, en este caso el chavismo, porque después de tantos años se ha acumulado tanto nivel de violencia y de deseo de revancha que es posible que un resultado electoral conduzca a dos escenarios: o una brutal represión para avanzar a una dictadura lisa y llana, o una transición en la que el chavismo va a tener que salir con el dinero que ha generado en sus arcas particulares a buscar refugio en algún sitio, porque Venezuela va a ser invivible para los chavistas. Fonseca decía que a Maduro se le está poniendo una cara de Ceausescu bastante importante. Y fue en un momento, en diciembre del 89, cuando de repente las masas empezaron a tornar y cambiaron la faz de Rumanía, aunque hay quien dice que fue también por una inoculación de la KGB que tenía cierto interés en hacer evolucionar todo aquello. Evidentemente son casos distintos. Pero acá no hay factores exógenos, ¿eh? Acá es genuina. Vos pensás que Venezuela tiene el 92% de su gente en la pobreza y un 3%, que es el régimen chavista, sus generales, sus políticos, se apropia de 9 de cada 10 pesos o pesos bolivarianos que genera la economía de Venezuela. La situación es tremenda. Hay sitios en Venezuela que están teniendo cortes, como en Cuba, cortes de energía que llegan a durar medio día. O sea, la situación es invivible. Hay zonas de Venezuela en donde no hay alimentos, para que se entienda. Y de nuevo se empieza a despegar el fenómeno inflacionario. Y esto tiene que ver con la salida también, con el fin de las sanciones, la restitución de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Recordemos, los países del Caribe, y también habían salido como garantes los Países Bajos, Estados Unidos, habían participado Colombia y México en los acuerdos de Aruba para que se normalizara la relación de la oposición con el gobierno. Cuando no cumplió, salió Estados Unidos a decir, y a partir del 18 de abril vuelven las sanciones. En ese momento, la producción de petróleo de Venezuela, entre el levantamiento de las sanciones y la restitución, había crecido un 20%. ¿Por qué? Porque Chevron entró en el sistema y elevó la producción de petróleo. Al elevar la producción de petróleo trajo un momento de bonanza económica, pues estamos hablando de un 20% de petróleo, que es el mayor ingreso de Venezuela. Ahora que se retira, vuelve a caer la economía de Venezuela, así de frágiles. Entonces la gente, y esto más allá de las variables tan complejas que podemos analizar, las variables económicas o políticas, la traducción es que la gente en Venezuela no da más. No es sencillo vivir allí. Recordemos que hay 7 millones de venezolanos que escaparon de Venezuela. La situación es caóticamente grave. Entonces, más que Ceausescu, yo pensaría en algo como el 17 y le diría a Maduro que no se tome ningún tren que pase por zonas revolucionarias.
La presa del Guri sigue siendo fundamental para la electricidad de Venezuela, cuando las promesas del régimen de los últimos 25 años era transformarlo, evolucionar, dejar de ser un país de renta petrolera. Los indicadores son peores que hace 25 años, cuando el régimen se puso en pie y Chávez ganó aquellas primeras elecciones. Eso es cierto, tanto como has dicho, Abril, el barco ruso llegó a Cuba con hidrocarburos para estar durante, creo que fue una semana. Les daba para una semana de suministro, y luego el propio ministro cubano de Energía dijo que iba a haber cortes. Es decir, que ya no tenían ningún empacho en decirlo claramente. Por tanto, Cuba y Venezuela tienen situaciones bastante hermanadas en la tristeza y la pobreza. Ahí está bien la observación que vos haces, porque Rusia le envió un barco de combustible a Cuba, pero fue solamente un barco. El principal sostén para las centrales termoeléctricas cubanas es el régimen venezolano. Si el régimen venezolano se cae, si Venezuela cambia de signo, van a pasar varias cosas. La primera es que Cuba se queda sin su aliado más cercano, geográfica y políticamente. Lo segundo, Irán pierde un aliado primordial en la región. No olvidemos que llegamos al punto en que Venezuela, dentro de su pobreza, se dedica a fabricar drones de diseño iraní en una planta en la base mayor de Caracas, la base militar el aeropuerto militar de Caracas. Es decir, la cercanía es mucha entre Venezuela e Irán. A su vez, el régimen de Venezuela, si cae Cuba, y hay que ver si el régimen de Nicaragua puede sostenerse. Entonces hay un efecto dominó muy importante, y vuelvo a decir, y China, en este caso, que venía siendo como el reaseguro, como la puerta de emergencia, ya no pareciera estar tan interesada ni tener tantos recursos como para invertir en el exterior y poder suplantar esos fondos que dejarían de venir. El último año la inversión externa china está creo que en un 8% respecto al año anterior. O sea, China ya no está invirtiendo en el exterior, está invirtiendo en su país, está enfrentando una crisis económica. Y entonces, esta crisis de Venezuela, además de tener una evidente influencia en todo lo que va a suceder en la región, también tiene un contexto en el que Estados Unidos se está volviendo un poco más agresivo de a poco, está siendo acompañado por la Unión Europea participa, es más, junto con Gran Bretaña han enviado fuerzas militares a la zona. Venezuela está en su peor momento, entonces habría que estar muy atento, porque al cambio de régimen le va a seguir una crisis de adaptación. ¿Qué tan violenta va a ser esa crisis? Habrá que ver, pero que evidentemente después de tantos años de chavismo va a ser muy violenta, eso seguramente, eso dalo por cierto. En la elección presidencial, por lo menos en el proceso, que ganó con un 92%, creo recordar, María Corina Machado, esas primarias de la oposición. Luego hubo otra que tomó el testigo cuando fue inhabilitada, sin ningún motivo aparente, porque están ahí los acuerdos de Bahamas, que en teoría iban a ser elecciones limpias, libres, pero el régimen siempre ha tenido esa preeminencia de salvaguardar el régimen, sacrificando todo lo que hiciera falta, sacrificando en el altar de la poliburguesía lo que fuera necesario, sea democracia, sea conocimiento internacional, sea tema económico, tema de plantas de energía renovable. Incluso en el chavismo, cuando hacían el halo presidente, había inauguraciones de fábricas que al de 6 meses ya no eran practicables y no fabricaban absolutamente nada. Por tanto, han sacrificado absolutamente todo, por lo menos hasta el presente. El
régimen, con este sistema de la Comisión Nacional Electoral, tenía un sistema digital, virtual, donde uno tenía que registrarse. Y ahí dejaron a Manuel Rosales, que al final se ha retirado. Al final, de Corina, creo que la otra chica también era Corina, bueno, joven en espíritu, pero de edad más o menos avanzada, que era profesora. Y el embajador, que lo fue, incluso en el primer término del chavismo, creo que fue en Argelia ni en Argentina, no sé si fue embajador en Argentina. En Argelia creo que sí. Es el candidato que en principio está aglutinando a la oposición con ese modelo de transición que comentas. Pero el miedo está ahí de que hasta ahora lo que más le ha importado a Maduro, a diferencia de lo que dice Fonseca, es la supervivencia del régimen. Pero parece que igual algo ha cambiado en este momento, además de lo de exterior que has comentado, que es importante. Sí, lo que sucede es que hay un punto en que los regímenes ya no, cuando vos no podés alimentar a tu propia gente, cuando no le podés dar energía, todas las elucubraciones se terminan. Eh, Insisto, en el año 17 ni siquiera había una épica que el zar pudiera mostrar, porque tenía derrotas en el frente oriental, pero además había una situación de hambruna. Lo mismo pasó en 1905. El pueblo se levantó, pero no porque hubiese una disputa política, sino porque había una cuestión de supervivencia. Es muy importante entender esto. Los levantamientos más fuertes se dan por cuestiones de supervivencia. Y ahí es donde te digo, si vos ves la situación, ves los números de Venezuela, y son propios son de Somalia, es una situación muy haitiana. Entonces ahí es donde se le va a hacer muy difícil sostenerse como dictadura, salvo que se sumerja en una matanza como la de hace 4 años, que se haga con todo. Pero inclusive hoy, miraba las cifras, hoy el mismo militar que tiene que ser o alguien del SEBIN que tiene que salir a reprimir, está con sueldos del orden de los $30. No le alcanza para nada. Y también sufre las carencias. Entonces hay un punto en el que hay que pensar cuánto sobrevive esto. Entonces es ahí donde por eso decía, no tiene, a diferencia de otros momentos. Yo recuerdo que en el año 2017, que fue una de las represiones grandes, llegaron aviones de China con material represivo de urgencia, porque se les acababan las bombas de estruendo, las bombas de los gases lacrimógenos. Hoy China no tiene la voluntad de apoyar un régimen que le está amenazando a las empresas en el Esequibo, ni tiene tampoco una prioridad en Venezuela. Es ahí donde yo digo, ojo, porque además de ser una lucha violenta, va a ser precaria, muy básica, y cuanto más básica, más brutal. Cuanto más básica, menos canalizada está por la política. Entonces hay que ver. Yo creo que hay que prestar atención también a otro factor, que es las noticias sobre un muy fuerte descontento, por esto que estoy hablando de los sueldos y de la capacidad de compra de esos sueldos, de la base militar y la base represiva. Es un ruido raro. Pues en principio no lo dijo por aquí. No, a ver, para nosotros. No, por acá parece que no. No conozco los nuevos ruidos. En principio, quizá podría ser algo equivalente a lo que Tarek El-Aissami referido a Heinrich Himmler, que al final en el 45 se le pilló que estaba negociando con el conde Folke Bernadotte, y que era pariente de la Casa Real sueca, pero que a su vez era vicepresidente de la Cruz Roja. Y sería Tarek El-Aissami, como dice Fonseca, un símbolo de que el régimen se está desmoronando, porque ha sido retirado de circulación, y sí, parece que... Y no olvidemos que este personaje era el vínculo con Irán, fue el que creó la cabeza de playa
Él tenía a su hermano en el consulado de Damasco. Fue el hermano el que entregó 20.000 eh, pasaportes venezolanos en Siria, y que caiga una figura tan fuerte y que además haya caído, ¿cómo se llama el que fue detenido por Estados Unidos? Bueno, ahora se borró el nombre. Que estén cayendo figuras fuertes implica una descomposición del régimen. Y hay otra cosa, Maduro es solamente una facción dentro del cártel de los soles. Dentro del cártel de los soles después está Diosdado Cabello y el resto del generalato, que son el equivalente a la oligarquía rusa, por decirlo de alguna manera, que tampoco están teniendo una figura de recambio, porque Maduro ya está agotado como figura, pero no han encontrado, y se suponía que Assini iba a ser un posible recambio, no han encontrado una figura de recambio, y por lo tanto dependen todavía de la figura patética a nivel internacional de Maduro. Entonces, ahí hay otro signo de la descomposición del régimen, porque ni siquiera Diosdado Cabello pudo asumir la alternancia, ni Delcy Rodríguez, ni ninguno de los personajes de la cúpula del cártel de los soles. Entonces ahí es donde uno también tiene que prestar atención a lo que está sucediendo. Son muchas las señales de descomposición y de necesidad de generar un conflicto interno y externo para evitar una debacle, pero justamente esas señales son las que fortalecen la idea de descomposición del régimen venezolano. Sí, las señales son interesantes porque hubo precisamente una señal en el río San José, que creo que es el que divide Costa Rica de Nicaragua, en el momento en 2013 más o menos, cuando se supo que había operaciones de Nicaragua en el río, que Costa Rica dice que la frontera está en mitad del río y Nicaragua dice que está en la frontera justamente de la costa de Costa Rica. Era importante porque revelaba que se estaba haciendo una operación para construir el canal nicaragüense, lo cual se acabó abandonando porque China no tenía ya el dinero en 2013 para hacer una obra tan faraónica, y temas medioambientales y respeto de derechos humanos aparentemente, cosa que evidentemente esto último ahora en Nicaragua sería absolutamente laminado, porque tienen incluso la desfachatez de ir a la Corte de Justicia para denunciar a Alemania por no actuar respecto del presunto genocidio en el tema de Gaza. Ellos que han laminado la democracia, que han laminado a 7 candidatos presidenciales y que tienen precisamente también un chiringuito, un cortijo, una dictadura bastante establecida en la persona de Daniel Ortega. Es que es así. A ver, en realidad yo te citaría, si querés, como ejemplo Malvinas. Cuando un régimen se está descomponiendo en la guerra de Malvinas, cuando se llega a esa situación, Argentina está enfrentando un fracaso político y económico de la dictadura militar. Entonces, ir a buscar esos conflictos al exterior, después se empieza a debatir, bueno, y si la plataforma continental argentina, hasta dónde llega, los derechos, si lo descubrieron primero los británicos, los franceses, si se heredó de España. Entonces eran discusiones generadas como consecuencia de una decisión anterior, que era la de evitar el fin del régimen a partir de generar una situación de conflicto externo. Por eso, insisto, es de manual lo que está sucediendo. Otro factor más. La ausencia de Rusia en el exterior, o por lo menos su sola concentración en el escenario africano, pero ausente finalmente de sus responsabilidades estratégicas en América Latina, también suma a creer que el régimen de Maduro enfrenta ahora una situación que nunca antes había enfrentado. Así que seguimos sumando elementos. Pero quizás, y en esto hay que, como uno es humano, tiene que reconocerlo, quizás es un exceso de deseo de uno para que Venezuela sea finalmente libre y se saque de encima tantos años de un régimen chavista que provocó un desastre en cualquier plano. Quizás es un exceso de deseo, pero los elementos están ahí. Sí, la ausencia de Rusia,
la escasa voluntad de China, que tiene un problema interno bastante gordo, bien importante, incluso en tema demográfico. Pongo el ejemplo de que en 2023 China perdió 2 millones de habitantes, que es casi como una comunidad autónoma del País Vasco entera en un año. Por lo tanto, es doloroso. Y también el ámbito de la política de un solo hijo llevó a que haya problemas en la población activa, que hoy ya está trabajando, con lo cual la perspectiva es prácticamente igual a la que puede tener Europa respecto del pago de pensiones. Por lo tanto, son problemas de primer mundo que está enfrentando China, cuando no ha tenido ningún tipo de preparación hasta el momento para enfrentar este tipo de problemas. Por lo tanto, no están capacitados y no tienen una experiencia práctica en gestión de estos asuntos. Y además tienen el problema inmobiliario, una crisis también de insumos, porque todos los materiales les llegan por mar, la crisis con Taiwán, y también la crisis que tienen un poquito después con el mar de la China Meridional, con las costas respecto de Vietnam, de Filipinas. Filipinas tiene una condena para China, pero China, como es poderosa, pues puede irse por la tangente, por lo menos hasta ahora, porque en principio las islas, ya sean Paracelso, Spratly y todo esto, parece que no son de China, pero China dice que todo, absolutamente todo lo que hay en el mar es suyo. Por tanto, en 2018 la confirmación de la sentencia que anulaba la postura china y que omite China porque realmente no le importa, sí dijo que, a ver, el fallo tenía dos circunstancias. La primera, que desconocía el valor de las bases chinas para reclamo. Y la segunda es que negaba la vigencia de la zona territorial contigua, es decir, que China tenía derechos a una zona de hasta 200 millas en exclusividad, aunque se interpusiera, porque China decía, aunque se interponga con otras líneas, mi línea es la mejor. Entonces la Corte Internacional dijo, no, tu línea no es la mejor, tu línea no tiene más importancia que las otras. En todo caso, como en el derecho internacional marítimo se dice que se traza la línea fronteriza, está en la intersección del punto equidistante entre los dos reclamos de zona económica exclusiva o de zona de limitación, dijo, eso es lo que tenés que aplicar. Y como no la reconocen, ni siquiera, ni las Spratly ni la Paracelso, en ningún lugar tuvo un fallo a favor. Es decir, China está contra el derecho, y eso es un problema también porque, como vos decías, se le suma una crisis, y la inmobiliaria, la financiera, que es también importante. Yuan no es una moneda fuerte hoy. La crisis que vos contás bien, el envejecimiento de la población. En 14 de abril, India le arrebató el puesto de nación más poblada, pero además hay otro problema. La calidad del comercio chino está variando, se está concentrando más en la zona periférica, está perdiendo los mercados de mayor poder adquisitivo por la guerra comercial con Estados Unidos y una guerra larvada también con la Unión Europea. Es decir, los productos de mayor valor agregado se venden en esos mercados y son los que tienen mayor capacidad de asimilación. Por una cuestión muy sencilla, tienen mayor ingreso per cápita. Al tener mayor ingreso per cápita, tienen mayor capacidad de absorción de los productos chinos. Eso lo está perdiendo. De hecho, el otro día publiqué la cifra, son 11,8% cayó con el comercio con la Unión Europea, 7,8 y un 11,8, 8,4 con Estados Unidos. Es una bestialidad. El comercio exterior chino está cayendo, pero además le sumamos otro elemento. El incremento del valor de las commodities, no solamente tenemos que mirar el petróleo, tenemos que mirar todas las commodities que usa la economía china para producir y luego exportar, hizo que los costos de producción de China sean mayores. Como hay una deflación o una recesión interna, el mercado interno de China no puede asumir ese plus que tiene que absorber por la caída de los mercados externos, con lo cual China se está desfinanciando. Y el último dato, el que el otro día hablamos en las redes, de 53.000 millones de venta
papeles del Tesoro norteamericano. Y uno dice, una guerra comercial, una guerra financiera está apuntando a debilitar el dólar. Yo lo leo de otra manera. Yo lo que estoy viendo es que miré las cifras y lo que está buscando China es generar algún tipo de ingreso para tratar de combatir esa recesión que tiene, y necesita generar, lo va a cambiar por oro, pero el oro no tiene la misma circulación que el dólar, y los bonos que vende están atados al dólar. Lo que está consiguiendo es una cantidad importante de dólares que necesita para dinamizar su economía, y a cambio va a ser un encaje en oro que probablemente venga de Rusia por el pago de la energía que está obteniendo, que es lo único que tiene barato por ahora, y no tan barato porque encima de todo esto, un poco vos lo decías, vamos por un ejemplo para que se entiendan, es barato hasta ahí. Si el dólar Ural está a $78, es 78 en la pizarra. Después, sobre ese precio, Rusia le hace un descuento a favor de China. Pero con la crisis del Mar Rojo, provocada por Irán, a través de los hutíes, los buques que transportan ese petróleo hacen un periplo de miles y miles de kilómetros que encarecen en mucho el costo para China de ese petróleo, con lo cual se está volviendo más caro, a pesar de estos descuentos, se está volviendo más caro el petróleo ruso, y no llega por los oleoductos. El oleoducto que se supone que va a conectar a China con Rusia, Fuerza de Siberia 2, recién se empieza a construir en el 2025. Es decir, todos los signos son muy complicados para China, son muy complicados para China. Entonces ahí es donde uno tiene que, un poco por lo que hablábamos de Maduro y Malvinas, cuidado con China, porque cuanto peor le va a China, más se acerca la posibilidad que, para hacer frente al descontento interno por el fracaso o por el fin de la era de la prosperidad, les ofrezca la épica nacionalista y vaya por Taiwán o por Filipinas o por Vietnam o por India. Y ahí es donde se podría complicar. No es una predicción, es simplemente una alerta. Es una aplicación de la clásica trampa de Tucídides. Uh-huh. Es que voy a decirlo de vuelta porque no me canso de decirlo. El mejor oráculo es la historia. Uno tiene que ver la historia para entender qué es lo que podría llegar a pasar, o por lo menos para hablar de probabilidades. Cuanto más se entiende lo que pasó, más se entiende lo que puede llegar a pasar. China no genera. A ver, cuando China generó en el año 40, a partir del 49, cuando empieza a generar una situación con Estados Unidos, no solamente, primero en Corea, después en Vietnam, y coincide con los periodos de peor desempeño económico de China. Es ahí donde uno dice, ojo, porque las autocracias tienen la ventaja de que no tienen, sus procesos de decisión son rápidos, pero tienen la desventaja que siempre dependen de líderes que, si se asustan por perder el poder, pueden mandarse decisiones desastrosas para el resto. Efectivamente, los países pueden en cascada tener influencia en los escenarios, y hemos visto recientemente el deceso de Raisi, el presidente o jefe de gobierno, porque está Ali Khamenei con sus 85 años, cáncer, leucemia. De momento parece que sigue con vida, aunque igual la salud no está muy bien establecida. El deseo, evidentemente, para la paz con los proxies y con todo el ámbito de Oriente Medio sería que Irán dejara de ser un gasto para la guerra y fuera una apuesta por la paz, con la caída del régimen de los ayatolás y el establecimiento de un sistema en donde esos dineros que van a destruir la paz en Oriente Medio pudieran ser invertidos en los propios iraníes. Eso es un deseo bastante bonito, y también
ayuda el hecho de que uno de los dos candidatos haya muerto para heredar a Ali Khamenei y que el otro sea el propio hijo de Ali Khamenei, en una situación que curiosamente nos llevaría a un escenario parecido a Reza Pahlavi, con una monarquía hereditaria, en lo cual Es resulta que sí. alucinante. A ver, Khamenei hace, creo que fue 2 años, pidió una licencia y asumió su hijo. Sí, pero yo te voy a dar dos situaciones más complicadas todavía. Una es que Khamenei es azerí, pertenece a ese 16% azerí, y si cede el lugar a su hijo o si empieza a operar en tándem con su hijo, estaría desplazando a la etnia persa en el control de Irán, lo cual sería una enorme novedad, porque ya no estarían los persas en el poder. Y de hecho, revisaba recién los nombramientos, Khamenei tiende a apoyarse en su propia etnia. Y en segundo lugar, un poco lo que decíamos antes, hay que ver en qué escenario asume. En un escenario en donde jamás su proxy está siendo derrotado, donde no logró bloquear el Mar Rojo con los hutíes. Nos guste o no, hubo ataques, pero no logró bloquear. Atacó a Israel, el 98% de sus misiles y drones fueron destruidos. Una derrota tecnológica militar. Israel atacó, no lo pudieron parar, otra derrota técnica militar. Se les pierde un presidente, tardan 12 horas en encontrarlo, otra derrota técnico-militar que habla de la precariedad en la que se da esta sucesión. Es decir, Irán en este momento está atravesando una crisis que además se suma a la crisis de los velos, no es menor, un levantamiento por una mezcla de malas condiciones económicas, la gente no vive bien en Irán desde la revolución, el ingreso per cápita cayó al 20% respecto a lo que era la época del Shah, pero además obligados a cumplir una serie de ritos externos que no necesariamente comparte la población. De hecho, los azeríes, en la zona azerí, porque Khamenei justamente tiene cierto grado de protección, ejerce cierto grado de protección sobre su etnia, los azeríes son los que menos respetan la cuestión de los velos. Después tienen el problema de los velocistas, que está bien, son un 2% de la población, pero tienen una guerrilla activa que la última vez que atacó fuerte y tomó un cuartel de la Guardia Revolucionaria. Tienen también los problemas de las minorías árabes. Las minorías árabes que tienen vínculos con los países árabes también están presionando. Tienen la presencia del ISIS, que atacó en la tumba de Soleimani y causó 85 muertos. Tiene la insurgencia de los kurdos, que tienen por retaguardia otras zonas kurdas a donde Irán no llega porque están siendo controladas por Turquía. Tiene a Azerbaiyán, que tampoco es muy buena relación. Ese fue el último lugar que visitó Raisi, porque los iraníes saben que Azerbaiyán toma una parte de Armenia y une las dos partes, el enclave y la parte central, quedan aislados de Rusia, que es su aliado. O sea, con los azeríes no están bien las cosas. A su vez, los azeríes son aliados de los turcos, que no hacen nada sin que los turcos lo permitan. Los turcos con Irán no tienen la mejor relación por el uso de los ríos. Hay ríos que nacen en Turquía y desagotan en Irán, y Turquía los está manejando. Entonces, Irán está en una situación bastante compleja. Acabo de enumerar 8 o 9 factores por los cuales debería tener muchísimo cuidado, mucho cuidado. Entonces ahí es donde, y encima está enfrascado en una guerra que es costosísima. Qatar ayuda, es cierto, es un buen aliado, pero hasta Qatar está hastiado de Irán a raíz de la negociación con Israel por los rehenes. Se dio cuenta que la intransigencia de Hamas tiene mucho que ver con la postura rígida de Irán, que a su vez tiene que ver con la postura rígida de Khamenei, que se trasladaba a las negociaciones que hacía Razai. Así que bueno, ahora tenemos que ver. Que haya muerto Razai no significa mucho más que la muerte de un ejecutor. Era el ejecutor, era el verdugo de Khamenei. Ahora lo van a reemplazar por otro igual. Pero el problema no es la sucesión de quién va a ser, sino el ambiente en el que se da la sucesión
Razai al que venga, siendo que Jamenei va a seguir siendo el principal poder. Y lo último que digo, Razai era uno de los candidatos a reemplazar a Jamenei, que por la edad ya se sabe que en algún momento las leyes de la biología son como las de la gravedad con Razai, son inapelables. Y el candidato era Razai, ya no hay más candidato, ganó Jamenei, y encima ahora va a colocar a su hijo en la línea sucesoria y va a inaugurar una monarquía teocrática sui generis con resultado incierto en un país en crisis. Sería una variante bastante curiosa porque monarquía de tipo Juche ya tenemos en Corea del Norte, por tanto tendríamos un país más para coleccionar en estas monarquías sui generis en el mundo. De momento no se ha ocurrido, bueno, en África estaba el Congo con esa situación en la que los Kabila tuvieron ahí una posición con padre e hijo en la presidencia de la República Democrática del Congo, pero no tan específico como ha sido Corea del Norte o puede ser el caso de Irán, que, como has comentado, se ha gastado un montón de dinero en estas luchas con proxies en Yemen, en el ámbito de Irak, intentando controlar Irak. Menuda cosa esta de la invasión de 2003 de los Estados Unidos para establecer un régimen democrático en el que Irán tiene más peso que los propios Estados Unidos 20 años después de la invasión. Algo que evidentemente Rusia jamás hace en ninguna de sus operaciones. Esto de 20 años después de tener una operación militar, que el país sea tan ferramente controlado por la potencia ocupante que tenga tanta relación con su mortal enemigo. Pero algunos izquierdosos del mundo mundial esto todavía no lo entienden. No comprenden que esto es distinto, según y cuál haga. Incluso dicen que Rusia no es imperialista, que el único imperialismo del mundo es Estados Unidos. Sí, bueno, sí, también hay gente que dice que en Irán no hay asesinatos políticos. También subimos otro elemento, que es que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Irán ahí tiene un tema, que es que sabe que con Trump es mucho más fácil negociar, porque Trump basa la política en un esquema muy parecido al de Irán, que es en la figura política y no en la racionalidad. Ya dijo Trump que él iba a llegar y solucionar todo. A ver, Biden tiene el problema de que uno nunca sabe, tiene muy poco compromiso con sus aliados. Eso es una realidad. Va y viene, cambia de opinión y cambia de rumbo. Ahora está negociando más con Irán que con Israel, etc. Pero Trump, y en esto le conviene porque es una cuestión de compatibilidad de estilos, Khamenei decide y se hace. Trump lo que propone es: yo llego, miro y resuelvo, no importa cuál sea la solución. Por lo tanto, también el mundo, porque Occidente tiene por mascarón de prueba a Estados Unidos, el mundo en este momento, cuando Occidente podría aprovechar esta circunstancia de absoluta pérdida de rumbo en Irán, en Venezuela, la crisis de China, se encuentra desunida por un proceso electoral en la mayor potencia del mundo, en donde lo que menos hay es definiciones, lo que hay es muchos cambios de opinión, muchos cambios de estrategia, y eso contribuye a que el mundo sea un poquito más inestable y que tengamos mucho más para hablar. Si estábamos hace 4 años, hablar de temas internacionales era absolutamente aburrido. El mundo se ha vuelto loco y se alinearon todas las estrellas para que los conflictos estallen por acción o por omisión, por muertes o por invasiones, por miedos occidentales o por locuras de sus líderes o excesiva dependencia de lo que deciden sus líderes o por especulaciones. Y que parece que no falta el atrevimiento. Porque
estamos viendo una especie de insurrección en el caso de Nueva Caledonia, donde aparece la bandera de Azerbaiyán, un Azerbaiyán que precisamente comentabas, el corredor de Zangezur, que puede conectar Turquía con Azerbaiyán directamente, y que hemos visto en la República de Artsaj, el ámbito de Nagorno-Karabaj, ser destruido formalmente el 1 de enero de este 2024. Incluso Aliyev tuvo la suerte de que en el enclave de Nakhchivan, digamos que barrió el preboste que estaba allí, por lo tanto ahora podía controlarlo con un súbdito puesto ya directamente. Por tanto, resulta curioso que, habiendo hecho lo que ha hecho con respecto a Armenia, en Nueva Caledonia, enarbolen la bandera de Azerbaiyán como un país libertador, y Francia esté metida en el fango, en una situación en la que los independentistas, que legítimamente pueden tener derecho a reivindicarlo, pero ha habido 4 referéndums de independencia, uno en el acuerdo de Nuema en 1989, luego otros 3 recientemente, cosa que era lo que se establecía. Por tanto, la lógica indicaría, a ver, ¿por qué van a luchar? Y es por frenar el censo electoral, para evitar que gente que lleva más de 10 años viviendo en Nueva Caledonia puedan votar en Nueva Caledonia. Es alucinante. Sí, bueno, ahí te das cuenta en cómo fallan las políticas migratorias y las políticas de reasentamiento. En este caso, en Nueva Caledonia, Francia intentó colocar migrantes para aflojar un poco y para dinamizar también la economía de Nueva Caledonia. Y también vemos cómo ningún escenario está aislado del otro. El níquel, recordemos, Nueva Caledonia creo que es la tercera o cuarta fuente de níquel. El níquel no solamente se usa para la industria en general, sino que es un componente básico para las baterías eléctricas. Le da motivos a Bielorrusia. No es Bielorrusia ni Azerbaiyán los que están metiéndose en Nueva Caledonia, es Rusia y es China. O sea, en los 2 países, Bielorrusia hoy es un apéndice de Rusia. Es decir, que todas las maniobras que se detectaron en Nueva Caledonia provenientes de Bielorrusia son del Kremlin. No lo podemos dar muchas vueltas. Lo mismo Azerbaiyán. Azerbaiyán es plataforma, pero si uno analiza la economía de Azerbaiyán y sus alineamientos políticos, está en una constante pelea para saber si es un vasallo de China o de Rusia, tratando de salvarse de una invasión como la de Ucrania. Entonces ahí también tenemos que ver que Azerbaiyán tiene un rol de equilibrio, está buscando un equilibrio permanente mientras sigue siendo un protectorado turco. Azerbaiyán es una de las grandes encrucijadas, un lugar que la gente no le presta mucha atención, a la que yo le daría máxima atención, porque Azerbaiyán también, si permite estas maniobras, es porque su posición también es débil. Entonces ahí, lo de Nueva Caledonia tiene yo voy a hacer un hilo dentro de poco, tiene unas implicancias increíbles, porque además influye en un sitio que muy poca gente le da importancia estratégica, que es toda la zona del Pacífico Sur. Y es una zona con una inmensa cantidad de recursos inexplorados, pero también con intereses muy cruzados de las potencias, y es la salida inmediata a todo lo que es la zona estratégica del Mar de la China. Desde ahí también hay que prestar mucha atención, y Nueva Caledonia no es un problema solamente de Francia, a quienes Rusia le sigue tocando el trasero permanentemente. Hay una disputa muy fuerte entre Rusia y Francia, muy fuerte, y Rusia no desperdicia ninguna oportunidad para tocar los intereses franceses. ¿Será porque le tiene menos miedo a Francia que a Estados Unidos y sabe que le puede pegar a Occidente por el lado de Francia? Muy probablemente. Sí, porque el caso de Francia y Nueva Caledonia es un eje estratégico para la política del Indo-Pacífico, que Francia ha convencido más o menos a la Unión Europea para que en el paper incorpore su visión geopolítica a lo que deba de ser el interés global de la Unión Europea para el Indo-Pacífico, pero si por un casual ya no tuviera Nueva Caledonia, no tendría el peso específico respecto de, por ejemplo, un Reino Unido que también tiene alguna islita por ahí, a pesar de que esté fuera
fuera de la Unión Europea, pero yo sigo manteniendo mi idea de que volverán. Yo creo que el Reino Unido en algún momento va a volver. Por tanto, esa visión de los espacios globales, sobre todo teniendo en cuenta China, el desplazamiento del eje geopolítico y todo esto, pues evidentemente Nueva Caledonia es un eje fundamental para todo ese encaje. Uh-huh. Sí, vivimos en un mundo que se está complicando y hay que empezar a entender cómo son las líneas que conectan a uno y otro conflicto, pero por sobre todo abandonar la bipolaridad. Hay muchos centros de poder, hay muchas disputas, y no es que hay dos bandos principales, es cierto, pero debajo de esos dos bandos principales empiezan a aparecer una serie de intereses cruzados que hacen que muchas veces aquellos que uno prevé que van a participar no participan, y aparecen actores imprevistos, como por ejemplo la crisis de Nueva Caledonia o este cruce de China en el Esequibo pasando de lado, y ahora vinculado más a la postura de Estados Unidos. Por eso digo, es muy compleja, es muy entretenida, aunque a veces angustiante, pero la situación internacional se sigue degradando y va a requerir cada vez más recursos para tratar de entenderla y cada vez más explicaciones para tratar de hacerse un mapa lo más certero posible de lo que está pasando y de lo que podría llegar a pasar. Y en última instancia, porque si todo está vinculado, a todos nos afecta. Así que es bueno dedicarle todos los días un ratito a las relaciones internacionales. Sí, porque desde lo que en redes sociales podríamos hablar el Oblast de LATAM, piensan que esto de las guerras es algo que viene de fuera. En América Latina no hay ningún tipo de conflicto ni problemática, y por eso hacen las declaraciones que hacen en redes sociales, especialmente en Twitter, ahora X, pero olvidando, por ejemplo, voy a citar simplemente 3 casos, seguro que tú puedes mencionar muchos más. El asunto delimitatorio de la frontera marítima entre Chile y Perú, cosa que estuvo en el ámbito de los tribunales internacionales, y derivado de esto también podríamos hablar de la mediterraneidad de Bolivia, el asunto entre Nicaragua y Colombia respecto de esa frontera marítima, también con el tema de las islas. Son elementos bien interesantes, que son conflictivos y que están allí. Y bueno, seguro que podrías poner muchos ejemplos acerca de todo esto, por lo que la guerra, el conflicto está también en América. Sí, porque no solamente se trata de conflictos desatados, sino que hay una enormidad, una cantidad enorme de conflictos que empiezan a revitalizarse, que se suponían controlados, pero que empiezan a resurgir. Y ese es el problema, que dadas las condiciones y la experiencia más reciente, la diferencia entre un conflicto latente y un conflicto en curso a veces es cuestión de días, y nos sorprende. Todos pensamos que el cese el fuego entre Israel y Hamas, o Israel e Irán, estaba vigente, y un día nos levantamos con una masacre. Pensamos que lo del Esequibo era una cuestión histórica que se iba a tratar de alguna manera a través de los foros internacionales, y nos despertamos un día con una crisis en el Esequibo. Entonces, el problema es que hay muchas crisis latentes, muchas crisis en curso, y no sabemos, las crisis en curso no se resuelven, y las que están latentes siguen degenerándose en conflictos abiertos. El de Nueva Caledonia, estamos hablando de algo que sucedió en los 90. En los 90 tuvimos una emergencia en Caledonia, tuvimos muertos, combates, independentismo, pero hoy vuelve a resurgir. Resurgen en todos lados. El pasto está muy seco y hay mucha gente iniciando focos en todos lados. Sí, como por ejemplo esa polémica entre Sánchez y Milei, que no sabemos a dónde va a llevar. Innecesario. A ver, vamos a revisar un conflicto bastante tonto. Sánchez se puso del lado de Massa, el candidato que enfrentaba a Milei durante el proceso electoral argentino. Sí, fue una provocación, pero también Milei tuvo opiniones, por ejemplo, con respecto a los candidatos en Brasil.
Es decir, no estamos hablando de pecadores y no pecadores, son todos pecadores. Lo cierto es que se desubicó mal el ministro español al hablar al acusar de consumidor de sustancias a Milei. Pero la respuesta de Milei no fue al ministro, fue a la esposa del presidente español. O sea, ahí hubo una escalada. Y Milei fue a España y en lugar de ser un estadista y obviar el tema, volvió con su ataque. Pero en el fondo, de lo que se trata es de la egocracia, es una forma de gobierno de panelistas de televisión y de polemistas de redes que generan conflictos innecesarios, absurdos, vinculados a sus personas para tener una centralidad en la política y distraer problemas reales. España tiene problemas con la migración, tiene problemas con Marruecos, tiene problemas con la distribución del gasto, tiene problemas con el separatismo de Cataluña. Argentina tiene problemas, aumentó el 10% la pobreza desde que subió Milei, cayó un 20% el consumo. El salario promedio perdió un 38% de capacidad de compra. Frente a estos problemas, el ego de los líderes y cómo se prestan mutuamente para distraer a la tribuna con un circo, es patético. Es absolutamente patético. Esa es mi opinión. Ninguno de los dos se salva. Sí, y que las elecciones europeas pueden tener cierto eh, enganche, como la mosca a la miel, respecto de tratar de meterse en polémicas que precisamente desvíen el tiro de todas estas realidades frente a estos otros discursos más emocionales, más evanescentes, más de capilaridad, que a fin de cuentas parece que triunfan en redes sociales y que... Pero es que ese es el problema. Es que es hablar de la superficie, es hablar del síntoma y no de la causa de la enfermedad. Yo lo que estoy viendo es que consecuencias en sí no pueden tener muchas porque la economía y la política son autónomas de la estupidez de los dirigentes. España y Argentina tienen un desarrollo institucional lo suficientemente fuerte como para que los niños caprichosos que tienen al mando no puedan dañar el tejido profundo de las relaciones, salvo que ahora la Unión Europea dijo que no va a intervenir, que es un conflicto entre dos estados. Pero si en el futuro mañana, en el futuro Argentina necesitara a España y España necesitara a Argentina, ¿se puede depender de dos señores que vienen entrados a los 50, se siguen comportando como escolares? Eso es una degradación de la democracia, pero lo que es peor es que el público, que tienen público para esa pelea, es que el público lo puso en ese lugar. Es como un burro arriba de un burro arriba de un tejado. Uno sabe que no llegó a ese lugar por sí mismo. Y uno sabe que alguien lo puso, pero no sabe por qué. Pero lo que queda claro es que no llegó por sus propios medios y sigue siendo un burro y está fuera de lugar. Y eso es la impresión que dan Sánchez y Milei, haciendo un espectáculo, insisto, pobre, patético, pero alguien los eligió. Y esa es parte de la decadencia de Occidente. Porque no solamente Milei y Sánchez, son Orbán, los Bukele, Trump, Bolsonaro, y tenemos un montón de líderes de redes y que tiran las redes para cazar idiotas. Esa es la mejor alegoría que puedo decir del uso de las redes. Hoy las redes se usan para cazar idiotas que se ocupan de estas peleas tontas en lugar de debatir los problemas reales, o por lo menos darse cuenta que están siendo usados para debatir tonterías. Son tonterías. A mí qué me importa lo que... A ver, cierro con esto. Me han agraviado 10.000 veces, me han acusado de cosas que son ridículas, pero el punto es que yo no peleo, porque si a mí me dicen que yo hice tal cosa y yo sé que no la hice, va de suyo que no voy a responder. Entonces para la pelea se necesitan dos, es algo que se dijo mil veces, pero el espectáculo patético que están dando todos los presidentes, la verdad es... habla muy mal de nuestras sociedades.
y de lo necesario que seguramente sea volver a las raíces, tratar de volver a establecer los principios en el ámbito de la socialización de los mismos, tener claro lo que uno puede saber de ciencia política, de relaciones internacionales, también de periodismo, a la hora de que la sociedad vuelva a reconectar con estos elementos que parece que está tan hastiada que incluso está dispuesta a cerrar el cerebro, tirarlo por la ventana, y a cualquiera que venga prometiendo cualquier cosa, siempre que sea distinto, dando igual que los cambios puedan ser a favor o en contra, a mejor o a peor, porque como cuando uno iba a la universidad con el profesor que vamos a aprobar el tema de la revisión de la nota, pues si tú tenías un 4,5, pues la nota podía ser un 5 o un 5,5, pero también te podía bajar a un 3. Por lo tanto, al volver a revisar el programa de estudios y el examen, pues el profesor podría decir, he sido demasiado benévolo, te he puesto demasiado arriba. Por lo tanto, ahí tendríamos que reevaluar todo esto a la hora de enterarnos de la sociedad en la que vivimos, de los riesgos que hay, de que siempre se puede ir a peor, de que nos podemos hundir y que el futuro no es brillante porque sí. Y por lo tanto, todo esto permea en todos esos escenarios que hemos habitado y en muchos otros en los que seguro que en otro momento pues podremos estar. Yo siempre agradecido de la oportunidad que tienes de venir por aquí. Yo te agradezco mucho la invitación, siempre es un gusto. Sabes que me acabo de mudar, todavía no voy a bajar la cámara, pero tengo un montón de cosas de cajas en el piso, pero siempre es un gusto interrumpir lo que estaba haciendo para hablar con vos. Pues muchas gracias y volveremos. Claro que sí.